En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, estamos comenzando un nuevo programa Revelando de los días martes, hoy martes 12 de agosto. Este programa que transmitimos bajo el gentil auspicio de ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, y por supuesto que en nuestra casa que nos cobija Radio Portales, situada en el 89.5 FM y en el 840 AM. Debemos clarificar que estamos grabando el programa en la mañana, por lo tanto, cualquier noticia de última hora no la consideraremos, porque este programa se transmite a las 6 de la tarde. Transmitimos el programa bajo la colaboración de nuestro periodista Enzo Alvarado y los radiocontroladores de Radio Portales, Gerardo Terán y Luis Salinas. Hoy, con Eugenio Guerrero, periodista venezolano-chileno, y quien les habla, Patricio Schiavetti, abogado, llevaremos adelante el programa, lamentando la ausencia de Pilar Soberano por razones personales. Así que estamos pronto a iniciar el programa manifestando que las opiniones que emitamos en él son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la opinión de ASOFAN, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ni de Radio Portales. Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días. Estimadísimo Patricio Schiavetti, un gusto saludarte como siempre y bueno, a todos quienes nos escuchan por Radio Portales, al equipo de Asofar y también a nuestro radiocontrolador Enzo Alvarado, así que un gusto saludarte. Igualmente. Mira, como es habitual, a pesar de que Pilar no está, me quiero referir al apoyo de la empresa privada a la reconstrucción de los damnificados. Hemos visto que Desafío Levantemos Chile ha entregado casas a familias de Quilpué afectadas por el mega incendio hace un año y medio, las que provienen de donaciones del empresario Farcas. Son casas de más de 60 metros cuadrados. Junto con ello, otras ONG han contribuido en la entrega de 400 tarjetas de reconstrucción, han edificado 72 viviendas en Canal Bigle, restaurado sedes sociales, módulos educativos para la Villa Independencia y la reforestación del Jardín Botánico. Es decir, que es la empresa privada la que ha llevado adelante el esfuerzo de la reconstrucción frente al incendio que afectó a los damnificados en Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar. Ya lo hemos dicho reiteradamente, a un año y medio del incendio de Viña del Mar, el gobierno ha determinado solo el 7% de la vivienda, la que constituye una vergüenza y una absoluta mala gestión, particularmente del ministro Monte. Así que seguiremos esperando y apoyando a los damnificados para que puedan finalmente acceder a una vivienda digna y justa. ¿Qué te parece esto, Eugenio? Yo quiero agregar además que en el desafío de Levantemos Chile, ellos levantaron una campaña que se llama Levantemos la Quinta Región. Entonces el objetivo inicial era recaudar 1.500 millones de pesos para kit de emergencia y entre otras remoción de escombros y
y atender necesidades básicas, sobre todo con como baños químicos, ¿no? Y es bien interesante porque esto impactó porque recaudaron más de 10.800 millones de pesos gracias a donaciones de empresas, personas, ONG, fondos prestacionales y el Festival de Viña, beneficiando a más de 72.000 personas. Aparte de todo lo que agregas, es el compromiso de la empresa privada y de estas personas que lo han hecho de una manera extraordinaria, con un compromiso que uno no ve ni de cerca lo que ha hecho el gobierno, ni previo, o sea, para poder atender la emergencia en el momento que estaba ocurriendo, como posteriormente. Y bueno, están las cifras que estudias con respecto a las viviendas y otras intervenciones, con la reconstrucción de 72 casas, rehabilitación de sedes sociales y también de la infraestructura cultural y comunitaria en lo que se ha podido, sobre todo, tú lo comentaste, en el Jardín Botánico del Viña del Mar. Así que eso quería agregar, me pareció extraordinario, porque bueno, acá en este programa siempre resaltamos no solamente las virtudes de lo privado, sino de la sociedad civil organizada. En este caso, el desafío Levantemos Chile desde el sector privado representa una parte importante de la organización de la sociedad civil para poder ayudar a sus otros conciudadanos y no necesariamente dependiendo del gobierno, cuando el gobierno inicialmente era el que tenía que hacerse cargo. Sí, y lo que aparece no entendible es que la Cámara de la Construcción hubiera ofrecido la construcción de una gran cantidad de casas y que hubieran sido rechazadas por Serviu porque no cumplían las especificaciones técnicas. Eso no se entiende, es inentendible y amerita una investigación. Así que los damnificados están accediendo a las soluciones por el sector privado, gracias al apoyo del sector privado, y por supuesto que aparece como ausente absolutamente el gobierno y la gestión del ministro Monte. Así es, muy de Ahora, acuerdo. para partir del programa, estimado Eugenio, nos vamos a referir a la efeméride naval de un día 12 de agosto de 1879. El almirante William Rebolledo deja el mando de la escuadra antes de la guerra en el norte y antes del combate naval de Iquique, asumiendo su control el capitán de navío Galvarino Riveros. Luego de esto, este destacado oficial se desempeñó como miembro de la Junta de Asistencia a la Comandancia General de Marina. En 1886 fue nombrado intendente de Valparaíso y comandante general de Armas y Marina. El 20 de enero tomó la dirección de la Escuela Naval. En marzo de 1890, asume la Comandancia General de Armas y Marina, donde lo sorprendió la Guerra Civil de 1891, en la cual se mantuvo leal al presidente José Manuel Balmaceda Fernández, y lo que le significó la separación del servicio al término del conflicto, como sucedió con muchos marinos que se declararon partidarios del presidente Balmaceda y le costó la separación del servicio. Y también, como es habitual, Eugenio y queridos auditores, nos vamos a referir a los mártires de Carabineros de un día 12 de agosto. El carabinero Evaristo Ruiz Gutiérrez, el día 12 de agosto de 1956, recibió lesiones al estrellarse el furgón en que viajaba en un procedimiento policial. Vaya desde el programa nuestros saludos a él, a su familia y a la institución de Carabineros, la institución que vela por mantener el orden público, el combate a la delincuencia y el narcotráfico. Así que, como es habitual, destacamos a los mártires de cada uno de los programas del día martes. Que, hemos hecho una modificación a la pauta, Eugenio, y nos vamos a referir al delito de secuestro. Realmente una nueva realidad delictual en Chile. Y estaba leyendo las estadísticas formuladas por la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, que es el ente que investiga la comisión de los delitos, y el 2024 el delito de secuestro aumentó un 2,1% respecto al anterior. Esto es de 850 delitos en el 2023 a
Cabe señalar que el punto de inflexión respecto al ingreso a este tipo de hechos fue el 2022, pasando de 492 delitos el 2021 a 826 el 2022, es decir, un 68% más. En los últimos 3 años, 2022, 2023 y 2024, el país ha mantenido más de 800 casos anuales de secuestro, consolidando este delito como una preocupación estructural. Y aquí quiero compartir con los auditores algunos aspectos. Este delito tiene un vínculo con el crimen organizado. Un 37,8% de los secuestros del 2024 corresponde a tipologías relacionadas al crimen organizado, 10 puntos más que el 2023. Las tipologías más relacionadas son extorsión, ajuste de cuentas, disputas entre bandas y explotación sexual. En cuanto a la presencia regional, en la comisión de estos delitos tienen mayor ocurrencia en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, la Regional Metropolitana Centro-Norte y la de Valparaíso. En cuanto al perfil de los imputados, el 67% tiene antecedentes penales con un promedio, de 11 delitos adicionales. Un 25% de los casos involucran al menos a un extranjero. De ellos, el 63% son de nacionalidad venezolanos y el 20% colombianos. En promedio participan 3 personas en el secuestro. Violencia y medios comisivos. En el 32% de los casos se usaron armas de fuego y en el 23% armas blancas. Y la tipología en alza, secuestro extorsivo, representan un 21% de los casos del 2024, mientras que el 2023 fue de un 14%. Secuestro por ajuste de cuentas, deudas o venganza, aumentó un 12,4% el 2023 a un 14,7% el 2024. En 2022 solo representaba un 4,5%. Así que, Eugenio, estamos viendo un aumento desmesurado de esta nueva realidad delictual que no teníamos en Chile, con una fuerte presencia de extranjeros, el uso de la violencia, y que ha meritado una fuerte intervención de la Fiscalía y el Ministerio Público en un trabajo coordinado con la PDI y la policía y Carabineros, de manera de atacar este preocupante delito. ¿Qué piensas tú sobre ello, Eugenio? Mira, bueno, varias cosas. Y bueno, lo primero que voy a comentar, que no tiene nada que ver con Chile, pero sí con la realidad hispanoamericana de lo que está pasando con el crimen organizado. Yo estuve la semana pasada en Ecuador, ¿ya? Estuve específicamente en Guayaquil. Estaba dictando un par de conferencias en un seminario de una fundación que se llama Humanamente, que estuvo espectacular, estuvo muy, muy bueno. ¿Y qué ocurrió? Que resulta que Guayaquil se ha convertido posiblemente en la ciudad más peligrosa de Ecuador. Ecuador hace 6 años, si más no me equivoco, era como el tercer país más seguro de América Latina. 6, 7 años. Y hoy en día, Patricio, no se puede ir ni en Uber, porque los taxis que tienen que usar para mayor seguridad son los del hotel. Y caminar después de ciertas horas es complicado. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque la realidad del secuestro express, por ejemplo, en Guayaquil y en Ecuador, también está siendo aumentado mucho. Y lo que quiero implicar con esto es que ya son redes, básicamente, ya no son casos aislados de personas que se ponen de acuerdo de un momento a otro y secuestran para obtener una recompensa, sino que ya son mafias, ¿ya? Y una de las cosas que, por ejemplo, en Chile ha venido ocurriendo y que está ocurriendo también en Ecuador, por eso quería reflejarlo, y ocurrió también en Venezuela, es que quienes están mandatados, Patricio, para poder prevenir esto, no están haciendo su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Porque los que están haciendo su trabajo están colapsados, están sobrepasados, que son los que están en terreno. Pero aquellas personas, por eso que estos son decisiones políticas de seguridad, y esto yo lo recuerdo muy bien cuando lo hablan los especialistas, que en los países, más que ser exitosos en el combate del crimen, son exitosos previniéndolo porque tomando en cuenta las tendencias que en otros países ocurren,
logran prevenirse para que no sea impactado su país, ¿ok? Por estas formas de crimen. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en Chile, Patricio. Por ejemplo, hay un incremento de aproximadamente 135% del 2013, cuando hubo 361 casos. Hoy estamos hablando, según lo registrado en el 2024, de 868 secuestros en Chile. Es la cifra más alta de una década y esto lo publicó específicamente Inside Crime. Y fíjate que el alza fue particularmente marcada entre 2021 y 2022. Fíjate que hace muy poco, cuando los casos subieron a cerca de 500 a más de 820, y es ese salto que tú comentabas del 68%. Entonces, los secuestros, primero, están vinculados al crimen organizado y segundo, son casos emblemáticos con vínculos con bandas extranjeras. Entonces, yo lo que pienso, porque cuando uno dice que hay señales, algunos personeros de la política dicen que hay señales de estabilización o un leve descenso, resulta que el incremento del 28% en la región metropolitana contradice todo lo que dicen normalmente las cifras o los comentarios que hacen los personeros políticos del gobierno actual. Para cerrar mi comentario, a mí me parece, Patricio, que estamos en un año electoral y que una de las razones, que son una de las principales preocupaciones de los chilenos, es la seguridad. Tiene que verse el tema de carácter preventivo en términos de cómo combatir, no solamente combatir, sino cómo hacerles difícil poder operar dentro del país y además prevenir las nuevas tendencias que están creciendo en los otros países y que los otros países son exitosos en términos de seguridad porque tienen dispositivos y sectores y oficinas dedicadas precisamente a evaluar esto. Así que con esto yo cierro mi comentario. Y parece que nos vamos a tener que acostumbrar a la comisión de este delito en la cual la participación es de bandas organizadas, pero no solamente que tiene su sede en el territorio nacional, sino que se distribuyan a lo largo de toda Sudamérica. Así que no solamente debería haber un trabajo a nivel chileno, sino que a nivel compartido de todos los estados sudamericanos, atacando fuertemente las distintas organizaciones, el Tren de Aragua y otras. Así que dejamos planteado el tema como un tema de gran preocupación de todos los chilenos en este delito que viene a instalarse dentro del panorama delictual en el país. Y quería referirme a las palabras del expresidente Frei y la tradición de la democracia cristiana a los valores del partido al resolver apoyar a la candidatura comunista de Janet Jara. Hemos visto que el presidente Frei ha estimado que es una tradición que el partido haya dado su apoyo a dicha candidatura y ya que discrepa de ello porque su partido nació como una alternativa a los extremos políticos. Manifiesta que es un camino que no comparte en absoluto y que no lo va a seguir. Frey selló su reflexión diciendo que no abandonaría los ideales fundacionales de la AEC, pues son muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos algunos años atrás, siguiendo la senda, los acuerdos del compromiso y de la prosperidad. Vemos que este acuerdo del Consejo de la Democracia Cristiana implicó la renuncia de su presidente, el diputado Alberto Undurraga, asumiendo la presidencia del partido el senador Huenchumilla. Y no es otra medida que luchar o obtener algunos cupos parlamentarios en una vergonzosa venta contra cargos de elección popular, ya sea en la Cámara de Diputados y en el Senado. Así que indudablemente esto va a afectar la candidatura de Jara y hay un centro que tendrá que definir por quién va a votar en octubre de los próximos meses. Eugenio. Sí, bueno, con esto ha habido una reacción internacional eh, frente a la decisión que toma o sea, a la decisión que toma la directiva, si podríamos decir, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí hay una condición de incompatibilidad y yo creo que yo la comentaba en el programa pasado, que es impresionante cómo se tiene un revival en el imaginario, por un lado, de lo que fue la DC en algún momento. O sea, ¿qué quiere decir? Defender estas ideas de la izquierda más radical no le es ajeno a su evolución histórica.
y que representa un periodo bien complicado porque fue un periodo, Patricio, donde la violencia política aumentó muchísimo, donde la inestabilidad política era la norma y además los cauces revolucionarios, este imaginario revolucionario en toda América Latina, venía impactando casi todos los partidos, sobre todo también a la democracia cristiana, que no lo veía como una revolución comunista, sino una revolución comunitarista, ¿ya? Entonces, pero implicaba básicamente lo mismo. Entonces, esta reacción yo creo que se inserta en cómo la democracia cristiana hace un revival de lo que fue en algún momento, pero no es necesariamente lo que ha sido siempre, ¿ya? Entonces, por ende, hay una disparidad allí de lo que se ha sido, y más en tiempos modernos, Patricio, contemporáneos, si podríamos decir, donde no hay necesidad de revivir ciertas tesis, tampoco hay necesidad de juntarse con un partido que está no solamente tan desprestigiado a nivel de Chile, cuando hablamos de las personas sensatas que evalúan que las directivas del Partido Comunista apoyan a dictaduras totalitarias, genocidas y violadores sistemáticas de los derechos humanos, como lo hace su presidente y como lo hacen sus principales militantes, pero además ignoran lo que está pasando en esos países. Entonces llega un momento que decir, un partido que llegó a representar la identidad política mayoritaria de todo un país, a ese nivel llegó a ser la democracia cristiana, ¿cómo es que llega un momento que primero en el segundo gobierno de Bachelet entra la nueva mayoría junto con el Partido Comunista y ahora se subyuga a la dirección que hace la izquierda del Partido Comunista en estos momentos? Entonces es un tema que estas reacciones obviamente se justifican en ese marco porque estamos asistiendo, Patricio, si tú me permites, a la debacle de la posibilidad de que los partidos tradicionales de izquierda tengan alguna implicancia de aquí en el mediano plazo. Y eso es decir Sí, mucho. ¿Por qué? Porque en la derecha sí se ha mantenido. Tú ves a la UDI, RN, siguen siendo partidos relevantes, independientemente que hayan nacido republicanos, y el Partido Nacional Libertario. Siguen siendo relevantes en la discusión política y cómo se conduce la política. Pero tú ves qué es lo que pasaba en la centroizquierda y no pasa así. Entonces llega un momento cuando dicen, bueno, la derecha se ha venido radicalizando. No necesariamente, porque hay un reparto de las opciones políticas dentro del sector de derecha, pero en la izquierda precisamente no hay eso, sino que hay un avasallamiento, una retroexcavadora que se le pasó precisamente a la centroizquierda, está terminándose subyugando al Partido Comunista y este a su vez siendo habilitado por el Frente Amplio, el que supuestamente en algún momento era mucho más moderado que el Partido Comunista. Entonces esto es una locura y entonces en el enfoque politológico a mí me parece que esto es una reacción o sea, que se da en ese marco, en ese entorno. sí, para terminar del comentario, porque ya estamos cercanos a la hora, yo me recuerdo perfectamente que el 64, la democracia cristiana era el gran partido en Chile y triunfó las elecciones presidenciales con el presidente Eduardo Frei Montalva, prometiendo un gran periodo de presencia de la democracia cristiana del gobierno, que solamente duró 6 años y que terminó con el triunfo el año 70 de Salvador Allende. Y después, como bien lo has dicho tú, entró a gobernar con la Concertación y finalmente con el Frente Amplio para terminar gobernando con el Partido Comunista, lo que le ha significado al partido prácticamente desaparecer de la existencia electoral en el país. Estamos en hora, Eugenio, y de acuerdo a lo convenido, tú tienes el placer de elegir la pausa musical del programa. Y bueno, a mí me gustaría recomendar el Niágara en bicicleta de Juan Luis Guerra, porque sé que a mi estimado Patricio le encanta Juan Luis Guerra y le gustan los ritmos como más latinoamericanos. Y bueno, frente a todas las malas noticias que han venido ocurriendo en América Latina, con el secuestro, el asesinato de Miguel Uribe, yo creo que deberíamos hacerle luto, por cierto. En algún momento en el programa, bueno, vamos a tener Niágara en bicicleta para levantar un poco los ánimos después de tanta tragedia. Y hemos regresado al segundo bloque de nuestro programa de cada martes Revelando. Nos encontramos acá en el panel con Patricio Schiavetti. Lamentablemente Pilar Soberano no nos pudo acompañar hoy, pero le mandamos muchos saludos y saludamos también a Enzo Alvarado, quien está en los controles, y a toda la comunidad de Sofar y a quienes nos escuchan. Después de haber escuchado este tema de Juan Luis Guerra, que lo habíamos propuesto para salir un poco de la tristeza de las malas noticias en América Latina, sobre todo, bueno, el aumento de los secuestros en Chile y lo que queremos tratar ahora el lamentable fallecimiento de Miguel Uribe, el senador colombiano, político de renombre, que fue asesinado, básicamente, por un menor de edad, quien le disparó casi que a quemarropa, y luego de una dura batalla para sobrevivir, lamentablemente falleció, dejando a niños y a su esposa
viuda, lo cual es de enorme tristeza porque esto es un atentado que obviamente es articulado por la izquierda contra un precandidato presidencial o candidato presidencial que se mostraba muy favorable a llegar en algún momento al poder y que yo quiero cerrar el comentario con esto y mi más sentido pésame a los suyos, a su familia y mis condolencias por esta grave tragedia. Es que su mamá, Diana Turbay, yo llegué a conocer de ella porque cuando era chico y estaba estudiando periodismo, uno de los libros que más me encantaron fue Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez. Y en ese libro se relata, entre otros secuestros, el secuestro de su madre, Diana Turbay. ¿Ya? Ella murió asesinada en un enfrentamiento cuando la fueron a rescatar, ¿ya? Entre los narcotraficantes, delincuentes que la secuestraron y en este caso las fuerzas de seguridad del Estado, lo cual fue una enorme tragedia y Miguel creció con ese imaginario, pero él decidió no comportarse de la misma manera ni crecer con venganza, sino que ingresó a la política y eso lo decía él mismo. Él decidió no buscar venganza, sino decidió ingresar y hacer lo correcto y tomar la decisión de entrar en la política cosa que hizo de una manera muy extraordinaria y lamentablemente, estando muy joven, a los 39 años, fue asesinado de esta forma. Así que mi mayor condolencia, yo estaba con una enorme tristeza porque yo me había comprometido mucho con esta historia de su mamá, que es trágica, es muy trágica y siempre me quedó en la cabeza, incluso eso es uno de mis libros preferidos, de Noticias de un secuestro. Y resulta que 34 años después, lamentablemente, asesinan a su hijo. Que Dios tenga en su santa gloria a la memoria y el espíritu de Miguel Uribe Turbay. Y desde acá le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia. Que mi sentido pésame tanto para él como para Colombia, que está de luto hoy en día. Sí, comparto plenamente lo que tú señalas. Ha sido una desgracia la muerte en el día de ayer del candidato presidencial Miguel Uribe, que tenía grandes posibilidades de acceder a la presidencia en Colombia y que fue, en el fondo, asesinado por un joven de 15 años, pero en un grupo, por supuesto, de extrema izquierda y también en una familia afectada por el narcotráfico, porque Diana Turbay murió asesinada gracias a la intervención de Pablo Escobar y todo su grupo de narcotraficantes. Así que una familia muy afectada por las fuerzas de izquierda, el narcotráfico. Está afectada la democracia con esta noticia tan dolorosa a Colombia. Transmitimos a los colombianos residentes en el país todo nuestro pesar y deseándole la recuperación de la huella democrática al país, que tanto ha sufrido con no solamente este atentado, sino de otros candidatos presidenciales que le han sucedido lo mismo. Así que vaya nuestro pesar a todos los colombianos. Quería retornar la pauta, Eugenio, y referirme a la opinión del economista Escobar, del comando de Janet Jara frente al empleo y otros tópicos. Durante la ocurrencia de un seminario con representantes de Matei y Cast, Luis Escobar se refirió al estado del mercado laboral, es decir, el empleo, el tamaño del aparato estatal y la falta de transparencia en el financiamiento de fundaciones. Sus críticas más parecían de un representante economista de algún candidato de oposición, no de gobierno. Y él se refirió a la situación del empleo y las recientes cifras como un desastre. También cuestionó los aspectos centrales de la estructura estatal, la denominada permisología y la transparencia de las fundaciones. El economista de la candidata Jara dijo que hacía referencia a los 141 empleos netos creados en un año, según el INE. Arreglón seguido enfatizó que la solución del problema del empleo es crecer, crecer. Si la economía no crece, no vamos a generar empleos. También señaló que era imposible gobernar
teniendo 25 ministerios. ¿Cómo, cómo un presidente va a dirigir una reunión de gabinete con 25 personas más tratando de ponerse de acuerdo? Lo que es una cuestión no comparable en ningún estado sudamericano. Igualmente, exigió una reforma administrativa profunda. Su tono es realmente de preocupación frente al empleo, frente al grueso del aparato estatal, la existencia de 25 ministerios y de esta permisología que impide llevar adelante de manera rápida inversiones y obras de manera de generar empleo. Así que nos parece importante destacar esta opinión de este economista del propio comando de Jara, que indudablemente yo creo que le ha generado problemas y le ha significado una baja en las encuestas de un 5%. ¿Qué opinas tú, Eugenio? Sí, mira, yo opino que ellos son los mayores camaleones que puede existir en el mundo entero y que no tienen ningún tipo de vergüenza, Patricio, para poder referirse de manera despectiva a lo que siempre suscriben y apoyan, ¿ya? Pero cuando llega el momento en que deben contrariarlo para obtener el poder, lo van a hacer sin ningún tipo de escrúpulo. Los comunistas, me dijo una vez un profesor, y lo he dicho varias veces en el programa, dicen, ellos no buscan coherencia, lo que buscan es efectividad. Entonces a ellos no les importa si un día suenan incoherentes, si de repente sale Janet Jara diciendo, los comunistas también tenemos derecho a tener un iPhone, por ejemplo. Eso es una buena señal, ¿no? De que a ellos les importa es la efectividad. ¿Cómo llego? A ellos lo que les importa es el fin, no los medios. Y si los medios tratan de incoherencia, no hay ningún problema. Y respecto a esto, es sintomático porque uno no confía en esto. De repente tú tienes un programa económico y político de Janet Jara que es inviable, que ha sido criticado por Sebastián Edwards, que ha sido criticado por economistas de tanto derecha e izquierda, y que de repente ya ese no es su programa. Ella habla de hacer un reseteo del programa, porque no le conviene en ese momento, le convenía a su nicho para poder captarlo en el momento que votaron en las primarias y que ella salió eh, de manera muy aventajada y ahora dice, bueno, hay que apuntar hacia el centro, que es lo típico que se dice, entonces vamos a apuntar a un programa que nos logre llevar. Yo voy a decir algo y lo voy a vincular y me voy a salir un poco del tema, pero vinculándolo, es que cuando Hugo Chávez se postuló para la presidencia de la República en Venezuela, después de haber sido un golpista, de haber estado implicado en el asesinato de muchas personas cuando dio el golpe de Estado, eh, él jamás dijo que iba a llegar a instaurar una dictadura totalitaria comunista al inicio, sino que el tipo dijo que él era un centrado, ¿no? Que él lo que hacía era seguir la vía de Tony Blair. Y la vía de Tony Blair era lo que era famoso en ese momento, que era la tercera vía que había desarrollado el sociólogo Anthony Giddens, que es muy famoso, por cierto, en la academia. Entonces ese fue el camuflaje. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ya él se había reunido con Fidel Castro en su minuto y luego cuando él llega, gradualmente comienza a aplicar un sistema totalitario, sobre todo a partir de la reforma constitucional, pero fundamentalmente con la propuesta en el 2007. Lo que trato de decir con esto es que yo no, es difícil confiar tanto personal como profesionalmente en comunistas porque a ellos no les interesa la coherencia y ellos van a considerar cualquier medio para lograr el fin y el fin de ellos es instaurar en Chile, obviamente, una dictadura comunista. Ellos no creen en la democracia tal como nosotros la concebimos. Ellos le llaman a esa democracia una democracia burguesa. Y en el marco de los comentarios que hace Daniel Jadwe respecto a que el pueblo puede pasar por encima del Estado de Derecho y que cuando le preguntan a Janet Jara, ella dice que ella no ha escuchado estos dichos y no da ninguna opinión sobre ellos, igual es curioso. Porque lo que se trata, Patricio, es de su estructura política, de cómo ven al mundo. Y para finalizar, respecto a su programa y respecto a esta cifra que decía el economista que era un completo desastre, incluso eso, podrían ser incluso críticos de ellos mismos y luego decir, bueno, lo que pasa es que esto es otro gobierno y no el de nosotros, posiblemente lo digan un poco más adelante, pero ahora, en este contexto, les conviene decir, bueno, fue un desastre, poco ministerio, si las mayores burocracias del mundo entero han sido las comunistas normalmente. Entonces ahora les impacta el número de ministerios porque obviamente como están acostumbrados a gobernar con un partido único, una sola persona debería tomar la decisión por sobre las demás. A ellos les interesa que la reunión tenga 25, 50 o 70 personas. Lo que les interesa es el dictamen del Partido Comunista. Entonces, todo esto son estratagemas que no tienen mucho sentido a la luz de quienes ya estamos convencidos de que en ellos no se puede confiar.
Absolutamente. Y para que tengan claro los auditores y los ciudadanos que les va a corresponder votar, la candidatura Jara representa el continuismo de un gobierno de Boric en una mala gestión, en un gobierno ideológico, en un gobierno estatista, mal conducido y que igualmente con esa ideología y ese estatismo central en que todo atenta en contra del derecho de propiedad y los derechos fundamentales, no se puede acceder a él, no se puede concordar con él porque es absolutamente peligroso. Así que con esa aclaración, tener cuidado de qué significa esta candidatura. Y Eugenio, se aprobó la reelección indefinida en El Salvador. El oficialismo en El Salvador aprobó una polémica decisión. Por amplia mayoría, el Congreso del país centroamericano avaló el jueves una drástica reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Este cambio también extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años y elimina la segunda vuelta en las elecciones. La reforma obtuvo el apoyo de 57 de los 60 parlamentarios del Congreso, cuya mayoría está conformada por miembros del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Esta reforma en El Salvador se viene a sumar a las reformas introducidas en las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, países donde está contemplada la reelección indefinida. Así que es una aprobación legislativa preocupante y que nos deberá dar que pensar porque atenta, yo creo, en contra de los valores democráticos. ¿Qué piensas tú, Eugenio? Sí, a mí siempre me ha parecido Nayib Bukele un populista, siempre. Obviamente ha sido muy efectivo con respecto a la seguridad y eso hay que aplaudirlo porque yo entiendo la crítica que se hace, pero también entiendo el punto de Bukele solamente en este punto. ¿Por qué? Porque muchas veces con la institucionalidad típica que se tenía, por ejemplo, en El Salvador para enfrentar la delincuencia, era muy difícil enfrentarla, ¿ya? Era como especie de irla enfrentando gradualmente cuando los delincuentes y la mafia organizada actúan de otra forma. Entonces llega un momento que si la política se detiene para darte las herramientas para poderlos enfrentar de la manera posible, entonces obviamente cualquier cosa que hagas fuera de ello van a decir que está fuera del Estado de Derecho y ciertamente ha sido así en algunas cosas. Hay en varios estudios que informan violaciones de los derechos humanos, pero a nivel de los resultados, esto es lo que me refiero, y con esto yo no estoy justificando los medios, pero lo que estoy diciendo es que en cierta medida hay algunas decisiones que se tuvieron que tomar para poder enfrentar el crimen y tener estas cifras que hoy en día tiene El Salvador, porque de lo contrario era muy difícil lograrlo, ya en ninguno otro anterior a él lo hubiese logrado. Es un buen punto que tiene Nayib Bukele, pero de allí a querer intronizarse en el poder a través de una reelección, a mí me parece el peligro de los narcisos, ¿ok? De aquellos que bajo la conducta personalista se creen mesías y salvadores y que solamente en ellos reposa, descansa y estriba el futuro de un país. Y eso a mí me parece una inmensa tontería. ¿Pero por qué? Porque un buen líder, Patricio, no es aquel que hace que todo dependa de él. Un buen líder es el que aprende a delegar, el que forma y que la proximidad que tiene con las personas lo que hace es contagiar, lo que hace es enseñar a otros líderes para que puedan sucederlo y para que puedan apoyarlo, incluso para que puedan superarlo. Esos son los verdaderos líderes. Pero cuando ocurre, por ejemplo, como ocurrió con el chavismo, eh, bueno, a mí me parece terrible de que una persona se sienta a sí misma como la mandatada para ser ella y únicamente la que estaría destinada a salvar el destino de una nación. ¿Qué es lo que les pasa también a los presidentes cuando van por segunda vez a una presidencia y a veces hasta por tercera vez? Ellos dicen, ¿sabes qué? El país no ha producido un liderazgo como el mío, entonces por ende el país me necesita. Ese narcisismo y personalismo me parece tonto y mucho más en un área o en un ámbito y época donde las democracias liberales están algo avanzadas. Así que yo cierro con esto, Patricio, yo estoy muy de acuerdo contigo. Esta lógica de los caudillos personalistas y narcisos, que son típicas en Latinoamérica, donde se endiosan a sí mismos, me parece que es una condición donde la posibilidad democrática muere
y que si no se toma con cuidado, si no se toma con cuidado, llegamos a las dictaduras de las mayorías. ¿Por qué? Porque que el pueblo siempre decida algo no significa que el pueblo tenga la razón, ¿ok? Lo que significa es que si la persona puede subvertir el Estado de Derecho de la manera que quiere porque es reelecta basándose en que todo el mundo y la mayoría vota por él, entonces estaríamos asistiendo a una dictadura de las mayorías. Algo que todavía no ha ocurrido en El Salvador, vale la pena decir, porque él tiene gran apoyo porque ha hecho grandes cosas en esos ámbitos, pero eso no justifica que en él repose el destino de la nación. Si es líder, que delegue, y si es líder, que deje a sucesores. Así es. Yo no sé si el combate a la delincuencia y el aumento de la seguridad en El Salvador justifican esta Claro. reforma en que lo transforme en un presidente permanente. Y querido Eugenio y auditores, ojalá que tengamos buenas noticias este fin de semana, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo viernes 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska, encuentro que ya ha sido confirmado por el gobierno de Moscú. La reunión indudablemente va a tener como tema central la situación del conflicto con Ucrania y veremos que si se puede alcanzar un acuerdo para hacer un alto al fuego y llegar a algún tipo de acuerdo entre Rusia y Ucrania, lo que se ve bastante difícil porque las intenciones de Rusia son con quedarse con 4 áreas de Ucrania respecto a las cuales el Estado ucraniano y el presidente Zelensky se oponen rotundamente. Ojalá que Trump no baje los brazos y deje de defender los intereses ucranianos y se, se sobresalgan los intereses rusos y predomine la postura de Putin. Así que ojalá eh, tener alguna esperanza de esta reunión que se va a ocurrir en el estado de Alaska. Va a tener que Putin cruzarnos, ¿verdad? El estrecho de Bering para juntarse con Trump y veamos el resultado de este encuentro que hacía mucho tiempo no sucedía entre estos dos mandatarios. Sí, mira, esto es un análisis geopolítico bien complicado y sobre todo porque el presidente Zelensky comenta que cualquier decisión que se tome sin la participación de Ucrania sería contra la paz y yo estoy de acuerdo con él. Ya, porque es difícil. Esta reunión va a ser el próximo 15 de agosto en Alaska, o sea, va a ser, disculpa, sí, va a ser el próximo 15 de agosto, o sea, estamos hablando de el jueves El viernes, viernes. el viernes, y claro, que la reacción de Zelensky se justifica, y la Unión Europea, que también toma una posición, insiste en que cualquier negociación debe ocurrir con un alto al fuego real, ¿ya? Y respetar la soberanía ucraniana, que eso es algo que no considera Vladimir Putin. Entonces a mí me ha parecido que Trump, hablando de los narcisos, Trump piensa que bajo su aura y su carisma reposa el orden internacional, bueno, que en cierta medida sí pasa con los presidentes de Estados Unidos, pero él piensa que, bueno, que él en una conversación bien carismática con Putin va a lograr doblegarlo y ha sido lo contrario. A Putin no lo maneja nadie, creo yo. Entonces a Putin hay que enfrentarlo con la misma fuerza y hay que sacarlo, ¿me entiendes? Por ejemplo, hay un optimismo cauteloso porque Trump busca medir la disposición de Putin y abrir negociaciones, pero el contenido real del acuerdo está muy lejos de definirse, eso por un lado. Entonces, eso para Putin es una ventaja porque no tiene precondiciones. Lo segundo es que un acuerdo sin Ucrania podría deslegitimarse, mientras que el intercambio de territorio es un límite inaceptable para Kiev, en este caso para el territorio ucraniano. Europa exigirá condiciones claras y participación activa, manteniendo el apoyo político y militar a Ucrania, que yo creo que esa es la postura que se tendría que mantener después de haber estado tan tibios por tanto tiempo. Y luego que, bueno, hasta los mercados están atentos porque ya refleja una mejoría, pero todo esto hay que tomarlo con mucha cautela, Patricio, porque Trump, yo no confío ni siquiera en cómo Trump estaba manejando la política internacional. En su primer gobierno lo hizo bastante bien, a mi parecer, pero en este segundo gobierno estamos hablando de que desestabiliza el mundo con un tuit, con una declaración simple, sin basamentos.
y con una sobreexposición y sobredimensiona de manera muy optimista lo importante que sería su figura para aclarar temas o para solucionar problemas casi que de un chasquido de la mano. Entonces me parece que Sí. es un tipo peligroso para estas negociaciones. Ojalá se logre algo, pero esto de intercambios territoriales, por ejemplo, se extraña un poco el espíritu que antes tenían los líderes, independientemente de su carga ideológica, respecto a la democracia y defender a los otros países sin condiciones, porque la democracia era un gran valor, la democracia liberal, lo que llamamos el constitucionalismo liberal, que gobierna bajo la paz, la armonía y los intercambios libres y voluntarios. Eso ya se ha perdido frente a una lógica geopolítica más nacionalista, fragmentadora y que está haciendo un daño terrible, creo yo, a Occidente hoy en día. Sí, ojalá que Trump no baje los brazos y para llegar a un acuerdo perjudique los intereses territoriales ucranianos, que es el temor que existe, y que él acceda a que Rusia se quede finalmente con territorio ucraniano. Así que veremos qué resulta la reunión del día viernes. Y como está terminando el programa, solamente mencionar que Israel ha anunciado que va a tomar la totalidad de la franja de Gaza para lograr el desarme de Hamás, la evolución de todos los rehenes, tanto vivos como muertos, la desmilitarización de la franja de Gaza, el control de seguridad de Israel sobre la franja de Gaza y la existencia de un gobierno civil alternativo que no lo lidere jamás ni la autoridad palestina. Así que vamos a ver, esta es una noticia en desarrollo, qué sucede con esto. Así que, querido Eugenio, hemos terminado el programa, estamos llegando al final de este. Saludar a los auditores, ha sido un agrado estar contigo en el programa y nos encontraremos el próximo martes, si Dios quiere. Así será. Un abrazo y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Patricio. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.